Saludos cordiales. La presente presentación tiene como título el acompañamiento a víctimas de conflicto armado del sector salud en la elaboración de informes ante la Jurisdicción Especial para la Paz JEP. Básicamente, esta iniciativa emerge por una necesidad que se genera con la implementación de los acuerdos de paz a partir de la firma de estos en el año 2016, en donde se establece la necesidad de desarrollar una jurisdicción especial que se encargue de la búsqueda de la verdad, también del resarcimiento y la reparación a las víctimas del conflicto armado en los actos que estuviesen, digamos, enmarcados en los hechos del conflicto entre el periodo comprendido entre 1956 hasta diciembre de 2016. En este orden de ideas surge la ley estatutaria 1922 que plantea pues la recepción de informes por grupos de colectivos que se autoinstituyan como víctimas del conflicto armado. Es así como desde el año de 2018 se empieza el proceso de recopilación de informes, que es un proceso, un periodo de tiempo muy corto en el cual los grupos de víctimas que se autoacrediten como tales podrán presentar informes ante la jurisdicción con la finalidad de que se investiguen, sancionen y en algunos casos se reparen hechos ocurridos en el marco del conflicto armado con grupos específicos de población. Este estudio se hizo en la modalidad de consultoría técnico-científica con Colombia Transforma en acompañamiento que se hizo a los equipos territoriales de la Jurisdicción Especial para la Paz de Norte de Santander, que consistían en realizar asesoramiento directo a un grupo de víctimas del conflicto armado, de tal forma que estos pudieran hacer la presentación ante la jurisdicción de los informes en los componentes, ya fueran orales o escritos, y además de eso tenía como finalidad que adicional al acompañamiento se elaboraran unos documentos o unos elementos y herramientas que permitieran que otros grupos de investigadores de Norte de Santander y por qué no del país participaran en la elaboración de informes o que las mismas víctimas, mirando la metodología en la caja de herramientas que se diseñó, pudiesen acceder al tema de la justicia, la verdad y la reparación. De otra parte, se desarrollaron encuentros académicos con investigadores del territorio y se articuló esta información para que ellos pudiesen hacer el respectivo acompañamiento a otros colectivos de víctimas que como tal expresaran la necesidad de elaborar informes. Asimismo, esta investigación se enmarca dentro de la metodología de investigación participativa, que tiene pues como foco obtener resultados que además de ser fiables, sean útiles para mejorar las situaciones de determinados grupos de colectivos que trabajan en la construcción de sus propios resultados de investigación. Además de esto, pues esta investigación pues se basa también en las vivencias que son necesarias para poder adelantar estos procesos de acuerdo a los valores y las actitudes que los grupos de trabajo pueden experimentar a consecuencia del método y la praxis que se puede realizar con la práctica de esta forma de trabajo en los terrenos. La población estuvo conformada por integrantes de la misión médica, es decir, del sector salud, del norte de Santander. Quiero aclarar que este informe hace relación básicamente al personal del sector salud. En el grupo de la consultoría se desarrollaron 2 informes adicionales que estuvieron a cargo de otros docentes dentro del grupo. Esta parte que yo voy a relatar hace referencia al personal de salud que está ubicado en los territorios del norte de Santander, en los municipios de Cúcuta, El Carmen, Ocaña, Sardinata, Tibú y Toledo. La forma de recolección tuvo que ser a través de grupos focales, entrevistas virtuales, formatos de diligenciamiento de informes, además de el abordaje de sesiones especiales que tenían como finalidad también trabajar los aspectos psicosociales dentro de las víctimas. Los aspectos éticos tuvo en cuenta el consentimiento informado que se obtuvo de parte del Comité de Ética de la Universidad Francisco de Paula Santander y adicionalmente
Adicional a esto, se tuvo en cuenta el periodo de tiempo que abarcó desde abril 28 de 2020 hasta septiembre 28 de 2020. Vamos a mirar los resultados de este importante, digamos, proyecto, y me voy a permitir pues hacer la presentación en perspectiva de los resultados más trascendentales. Dentro de esto tenemos que, en primer lugar, en el ámbito interno institucional y en el ámbito de los territorios, los impactos que generó el conflicto armado pues son expresión directa de estos, y las diversas formas de violencia que sufrieron los integrantes de la misión médica abarcan un sinnúmero de delitos que van desde amenazas grupales declarando los objetivos militares hasta actos de perfidia como la utilización de los bienes, recursos y elementos de la misión médica para atacar a la población civil. Dentro de los determinantes intermedios de salud, pues estos efectos generaron afectaciones de tipo económico a los trabajadores, a los organismos de salud. En lo social y cultural se evidenció una falta de respeto hacia la misión médica y pérdida de confianza hacia la atención que brindaba el personal de salud, deterioro y abandono de los servicios. Y en el contexto político se evidenció una pérdida de liderazgo y capacidad deliberativa del recurso humano en salud para hacer una genuina y legítima defensa de las situaciones que se vivían en los territorios. Asimismo, dentro de los efectos de se encontraron también afectaciones a la morbilidad y a la salud de las poblaciones en términos generales, evidenciándose que la mortalidad presentó unas cifras en estos territorios que superan la media nacional, generando también acciones de discapacidad por las minas antipersonas que habían en los territorios, afectaciones a nivel nutricional, en la salud reproductiva y en la salud mental. En los ejes diferenciadores, el conflicto afectó también a los grupos étnicos y principalmente se ensañó con las mujeres, principalmente aquellas que pertenecían a grupos sindicales, y en la clase social básicamente pues eran poblaciones muy pobres con unos índices de necesidades básicas insatisfechas que superaban la media nacional. De otra parte, dentro del contexto sociocultural, se evidenció una ruptura del tejido social por la presencia de estos actores que hicieron que se respetara al grupo de misión médica, y que de una u otra manera también hubo pérdida de saberes ancestrales para el personal de salud que pertenecía a los pueblos étnicos, porque también hubo afectación a estas personas. Además de las afectaciones económicas por el aumento de la pobreza y la desigualdad, en lo político pues también hubo un impacto supremamente importante porque el personal de salud perdió capacidad deliberativa, y a nivel de infraestructuras y servicios se evidencia un atraso bastante grande y significativo en los territorios, así como unas deficiencias en los procesos de actualización, de formación y de capacitación del talento humano en salud, porque constantemente migra y se retira de los territorios afectados por el conflicto armado, generando dificultades en el acceso a la atención en salud por parte de las poblaciones en los territorios. Como conclusiones importantes, logramos establecer que se logró el acompañamiento a un grupo de víctimas integrantes de la misión médica, se logró elaborar informes puntuales, y con el apoyo de los grupos de docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander y el apoyo de la Universidad Libre de Cúcuta, se pudo desarrollar un documento de apoyo metodológico para acompañamiento a víctimas del conflicto armado, y también un documento de apoyo metodológico para investigadores en el acompañamiento de estas víctimas. Ambos elementos constituyen una caja de herramientas que tiene un enfoque no solamente basado en el contexto histórico, sino que articula también el contexto psicosocial con el contexto bioético en el marco del conflicto armado, y a través del tema de la consultoría que se realizó.
De otra parte, con el apoyo de las universidades participantes, se lograron 4 encuentros virtuales de formación y de capacitación en justicia transicional y se articuló una red de atención en justicia transicional conformada por las Universidades Libre de Colombia, Francisco de Paula Santander, Universidad de Pamplona, Universidad Simón Bolívar Seccional Cúcuta y en paralelo los grupos de investigación desarrollaron otros informes, los integrantes desarrollaron otros 2 informes de la población desplazada y la población afrodescendiente. Estas son las referencias del estudio. Mi nombre es Gloria Mayra Bautista Espinel, docente de la Universidad Francisco de Paula Santander y directora del Grupo de Investigación Cuidado de Enfermería GISE. Muchísimas gracias.